Bien, esta es la presentación para la materia de sistemas distribuidos de la primera entrega eh, que hemos desarrollado. En este caso es un servidor hecho que contiene socket y un cliente en el cual nos podemos conectar a este servidor. Entonces, primero vamos a lanzar el servidor, el cual va a comenzar a esperar una conexión del lado del cliente. Seguidamente vamos a ejecutar el cliente, el cual al iniciar nos va a pedir que ingresemos un valor de 1 o 2 de acuerdo a si vamos a guardar un nuevo registro o simplemente queremos consultar un registro anterior. Ejecutamos 1 y ahora nos va a pedir el número de la cuenta que queremos guardar. Para ejemplo vamos a usar el número 20 y un valor que queremos guardar asociado a ese número de cuenta. En este caso vamos a hacerlo con el número 1000. Guardamos y aquí nos llega un mensaje de que el registro fue guardado. Y ya en el servidor se detectó que hubo una conexión de un cliente y se espera la conexión. Ahora ya este cliente terminó el proceso, necesitamos abrir otro cliente. Aquí abrimos otro y en este caso vamos a usar la opción de consultar el registro. Escribimos 2 y vamos a consultar el número de cuenta 20 y en este caso entonces nos trajo la información. Ahora procedo a explicar cómo fue hecho el programa y cada uno qué es lo que hace el código. Lo primero que tenemos es el servidor, el cual entonces nosotros podemos establecer un puerto de conexión a ese servidor y tenemos el server socket, que es el que nos permite crear un socket asociado a ese puerto. Entonces lo primero que hacemos es iniciar un servidor, ¿cierto? Entonces creamos una clase y un servidor, que es la que tenemos aquí por defecto, y ejecutamos el servidor. Aquí entonces iniciamos la conexión al servidor, entonces le pasamos el puerto como parámetro y tenemos la variable setup, que es la que se encarga de traernos los eventos que pasan con el socket. Entonces ejecutamos primero este método que se llama iniciar escucha. Este método lo que nos hace es que nos espera primero una conexión y se queda en este punto. Cuando la conexión es aceptada, nos dice que se conectó un cliente y nos trae entonces los datos de entrada que se envían desde el cliente, ¿cierto? Entonces recibimos esos datos y ejecutamos la función verificar datos recibido. ¿Qué es lo que hace esta función? Divide el mensaje en tres partes, ¿cierto? Entonces está la primera parte, que es el tipo de transacción que va a hacer el cliente, que puede ser 1 o 2. Está la segunda parte, que es el valor de la cuenta, la cual nos llega como un string, entonces lo pasamos entero. Y aquí evaluamos si el tipo de transacción es 1, entonces se va a guardar los datos, por lo que necesitamos el valor de esa cuenta. Pero si el tipo de transacción es 2, es simplemente enviar el dato almacenado ya en esa cuenta. Entonces tenemos estos dos métodos, el de guardar. El de guardar lo que hace es leer los registros. ¿Qué es leer los registros? Es un método que se encarga de consultar el archivo de texto donde están guardados los registros. La ruta es datos.txt, aquí lo tengo, es en la ruta principal. Los datos están divididos como un número, que es el primer número, es el número de cuenta, un igual, y un segundo número que viene a ser el valor que hay dentro de esa cuenta. Bien, entonces seguido
Seguimos, se lee entonces el archivo, comprobamos si el archivo existe. Si no existe, entonces enviamos un mapa de enteros vacío. Pero si el archivo existe, entonces lo que hacemos es consultar los datos del archivo, los leemos, entonces leemos la línea con ese archivo, y lo que hacemos entonces es usamos este string que nos divide la información que está dentro del archivo por las comas. Como le mostré antes, aquí está dividido por comas cada uno de los datos. Luego tenemos mapeamos cada uno de los datos que fue dividido, y adicional entonces los separamos por igual. Entonces ya tenemos cada uno de estos valores separados, este y este. Y al final entonces usamos la función collect para coger cada uno de los datos y transformarlos en un mapa. Entonces el primer dato que nos está llegando a este punto map es el número de cuenta, entonces lo pasamos a entero y nos lo retorna en el mapa. Y el segundo dato entonces es el valor de la cuenta y nos lo retorna en el mapa. Entonces retornamos ese mapa, y ese mapa entonces es el que nos ejecuta la función guardar. Siguiendo la función guardar, entonces cogemos todos los datos de registro, los obtenemos como un mapa de datos y usamos el método pub de los mapas para guardar la cuenta y el valor. Y luego tenemos esta función llamada guardar registros. Guardar registro entonces lo que hace es que nos coge los datos que tenemos en el mapa y nos los vuelve un archivo de texto. Entonces simplemente se usa la clase FileWriter y coge el archivo que hemos creado en la ruta de datos y nos ejecutamos este método que simplemente se encarga de cogernos cada uno de los datos que contiene el mapa y nos le agrega, lo agregamos en un igual, y adicional entonces cada uno de los datos le ponemos la coma, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí. Primero entonces cogemos la pareja de mapas, le añadimos el igual y luego cogemos el dato completo y le añadimos la coma. Entonces al finalizar el proceso, entonces cerramos el file reader y enviamos el archivo guardado. Si hay un error, siempre enviamos entonces que no fue guardado. Esto entonces es para guardar. Para enviar el tipo de dato almacenado es similar, simplemente leemos los registros, estos vienen en forma de mapa, llegamos y usamos el método get para obtener el número de cuenta, evaluamos si la cuenta existe. Entonces si la cuenta no existe, simplemente enviamos el mensaje no existe, pero si existe, simplemente enviamos el valor. Este método de enviar mensaje es el que se encarga de coger el socket y enviar simplemente el mensaje en la comunicación con el socket. Ya finalizando esto, entonces ya después de ejecutarse toda la verificación del dato recibido y todo este proceso, entonces se inicia de nuevo la escucha. Es una función recursiva que lo que hace es que vuelve a esperar otra conexión de un cliente y vuelve a ejecutar todo este proceso. Por el lado del cliente simplemente es mucho más sencillo. Cogemos el socket y tenemos entonces los datos de salida, de entrada.
tenemos la variable entonces que vamos a ingresar en el socket y primeramente entonces pedimos el registro 1 o 2, ¿cierto? Si es igual a 1, entonces le pedimos que ingrese el número de cuenta y que ingrese el valor, y con eso armamos el dato que vamos a enviar, que simplemente es los valores divididos por un espacio. Sí, lo que queremos es simplemente consultar, si solamente pedimos el número de cuenta a consultar y formamos el dato separado por un espacio. Al final de esto, entonces, bueno, y si no es ninguna de estas, simplemente mostramos el mensaje que la acción no existe. Ahora, después de esto, entonces escribimos el dato de salida, se lo enviamos por el socket. Método UTF es para enviar mensajes al socket y mostramos el mensaje de la información fue enviada, ¿cierto? Y ya leemos el mensaje recibido, mostramos mostramos que el mensaje fue recibido y cerramos ya la comunicación. Y bien, esa es toda la presentación de lo que hace el programa cliente-servidor que desarrollamos para el primer trabajo de sistemas integrados. Hasta luego.